En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie La Respuesta y estamos aquí dedicados en un segmento que nos ha tomado varios programas con respecto a Nehemías. La palabra Dios tiene un personaje, así, y un libro el cual pues tiene ese mismo nombre, el libro de Nehemías, que tiene que ver con la respuesta, cómo responder frente a situaciones complejas, difíciles, frente a ataques, frente a conspiraciones. Bueno, ¿cómo responder? Vamos a Nehemías capítulo 5, a ver qué nos enseñó hoy la palabra de Dios en cuanto a Nehemías concierne de cómo responder frente a una situación ya interna, una situación particular que tiene que ver directamente, únicamente con su pueblo. Nehemías 5, versículo 1, dice así. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hombre. Y había quienes decían, o sea, otros, una voz aquí, acá, por acá también, que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, dice el versículo 5. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas para servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, está Nehemías allí. Nehemías ve que esto está pasando. Nehemías entonces regresa y ve todo este tipo de situaciones, qué es lo que está pasando. O sea, para eso es que estamos nosotros aquí restaurando los muros de Jerusalén, para eso estamos restaurando un pueblo, para eso estamos reedificando, para que todo esto exista, para que la usura, para que pues, todo este tipo de situaciones, pues el acaparamiento, para esto, para abusar de aquel que no tiene, para esto. Entonces miren la reacción de Nehemías y aquí viene una pregunta, ¿cómo responder frente a una situación de estas? ¿Cómo hacerlo? Versículo 6, aquí Nehemías me enseña mucho algo de lo que encontramos en la palabra de Dios, por cierto, en el Nuevo Testamento también. Dice así, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé. Y algunos dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo se enojó? Claro, la palabra de Dios me habla tanto acerca del enojar, de nunca enojarme. Bueno, miremos todo el contexto y entendámoslo bien. Por supuesto, es entendible el enojo. Por el contrario, yo creo que sí, que es entendible. Dice, y me enojé. Y eso que en gran manera, o sea, no de una manera, pues, no, pues, atenuante, no una manera liviana ni suave. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Pero después del enojo y antes de la reprensión viene la meditación. Se enojó en gran manera, pero luego meditó. Vean qué interesante. Me enojé en gran manera, pero me detuve y medité. Aquí vemos algo importante, algo clave, la meditación, algo fundamental que me habla la palabra de Dios. Antes de responder, he de meditar. Recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios ahí en Josué, en el capítulo 1, la promesa que Dios le da, por supuesto, a Josué cuando muere Moisés, y él entraría a la tierra prometida junto con su pueblo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que meditar. Por eso nunca se puede apartar de mi boca este libro, el libro, la palabra de Dios. Y cuando yo me entero de situaciones de estas, unas situaciones terribles, aberrantes, unas situaciones preocupantes, pues esto es un exabrupto. ¿Cómo así? ¿Esto es lo que está pasando en mi pueblo? ¿Ustedes por qué están haciendo esto? ¿Desde cuándo está sucediendo? Me enojé en gran manera. Pero independiente de las situaciones, la palabra de Dios siempre tiene que estar en mi corazón y tiene que estar en mi boca.
y en la palabra de Dios es en la cual yo medito. Encontramos algo, que el secreto para prosperar es el meditar. Y el prosperar es que pues Dios haga prosperar mis caminos, o sea, que aquellos objetivos que yo tengo por delante, pues finalmente se cumplan, salga adelante. Recordemos algo, que meditar es de sabios. Y aquí viene algo importante, recordemos, menos en gran manera. Segundo, medité y luego los reprendí. Pero lo reprendió después de meditar. Bueno, veremos cómo los reprende, por cierto. Esto será en nuestro siguiente programa. Recordemos algo en el Nuevo Testamento. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren que ahí, con el caso de Nehemías, es que yo entiendo este pasaje de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. Entonces alguien dice, bueno, pero me puedo airar, pero no hasta el punto de no pecar, o sea, ese es el límite, airaos, pero esto tiene como un límite, claro, como aquí una frontera, tiene ahí algo lo cual yo no puedo traspasar, como un muro, pero no pequéis. Pero yo no lo entiendo, ¿cómo así airaos, pero no pequéis? Pero ¿saben qué es lo que me guarda de pecar? El meditar. Y eso lo entiendo con Nehemías. Yo me enojo en gran manera, yo me puedo airar, sí, yo me airo, pero me enojo. O sea, yo me puedo airar sin pecar, claro que sí. ¿Y saben qué evita que yo peque? O sea, que el enojo, que la ira se apodere de mí, la meditación. La meditación. Miren que con Nehemías nuevamente, reitero, entiendo Efesios 4:26. El meditar no permite que el sol se ponga sobre mi enojo. Entonces yo puedo estar enojado. No, es que yo no me puedo calmar este enojo. Y entonces el sol se pone sobre mi enojo. Y me dura todo el día el enojo. ¿Qué tal? Hasta que el sol se ponga. Terrible. Y me acuesto enojado. Me enojo, sí. Y en gran manera me airo. Pero medito inmediatamente. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si yo reprendo sin haber meditar? Esa es la pregunta. Si no medito, hablaré necedades y seré reaccionario. Por eso hay que hablar después de meditar. Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces yo medito y yo hablo. El Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Se han dado cuenta? El meditar, nuevamente, clave. Airaos, pero no pequéis. Uy, no, pero es que esta persona, yo creí que era de Dios, se airó, se enojó, y eso no es de Dios. Miren, la palabra de Dios me dice, sí, airaos, pero no pequéis. Encontramos casos como es el caso de Moisés. En su momento, cuando el pueblo levantó un becerro de oro, se airó en gran manera. ¿Pecó? Esa es la pregunta. En la palabra de Dios encontramos que no fue así. Así no se cataloga. Y eso que Moisés se airó en gran manera, ¿por causa de qué? Del celo que él tenía de Dios. Pero la palabra de Dios no faltaba ahí en su boca. Entonces, cuando la palabra de Dios no falta en mi boca, quiere decir que, claro, que yo puedo, que ahí yo tengo que meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces yo tengo que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando yo veo que este tipo de situación ocurre, que un exabrupto ocurre delante de mí, algo que tiene que ver conmigo, ¿qué tengo que hacer? Enojarme, pero luego meditar. Así sea por un instante, meditar. ¿En qué? En la palabra de Dios, en lo que Dios me ha dicho, en lo que está en mi corazón. Y por eso no puede faltar en mi boca, la palabra de Dios. Cuando yo entonces hable, después de meditar, ya, por supuesto, ya vimos donde el enojo ocupa su lugar, la palabra de Dios no faltará de mi boca. Recordemos, si no medito, cometo un error grave. Hablaré necedades y expresaré seguramente palabras de las cuales me arrepentiré. La respuesta, ¿cuál debe ser? El meditar. Meditar antes de responder. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, me enseñas en tu palabra, sí, todo y tanto, Dios, de lo que concierne al enojo, a la ira, a la reprensión, al cómo actuar.
Pero en tu palabra está todo lo que yo necesito saber. Todo lo que yo necesito, Dios, llevar a cabo en mi vida. El meditar. Me enojo. Por eso ya entiendo lo que tu palabra me dice. Airaos, pero no pequéis. Es el meditar aquello que me guarda de caer, de pecar. Es el meditar aquello que entonces no permite que el sol se ponga sobre mí. Que todo el día yo dure así con ese enojo, afectando mi ser, afectando mis relaciones con otros. Señor, es el meditar. ¿Pero meditar en qué? En tu palabra. Y como consecuencia, nunca faltará en mi boca tu palabra. Que nunca falte. ¿Por qué? Porque medito en ella. Y por lo tanto mi respuesta será basada en aquello lo cual yo he meditado. Ahora Dios, enséñame, dígale al Señor, a meditar. Enséñame a eso. ¿De qué sirve, Dios, el indignarme si es que yo no medito? ¿Cómo serán mis palabras si yo no medito? Usted las ha expresado. ¿Sí? ¿Cómo han sido sus palabras? Han sido agresivas. Han sido palabras que por el contrario causan mayor reacción, causan división, causan lágrimas. ¿Por qué? Porque no medita. Y no medita en la palabra de Dios. Perdóname, Señor, por no meditar en ti, en tu palabra. Ahora, Dios, ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos siervos. Que tu palabra nunca falte en su corazón y en su boca. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la maravillosa y bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta en su dispositivo antes de despedirse de nosotros y de continuar o iniciar su día. Si este programa pues ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.